Vamos a resucitar humanos. El hombre que dijo esta frase cruzó todos los límites de la ética. Y lo que hizo estaría absolutamente prohibido hoy en día. Las escenas que vas a ver en este video son fuertes, pero son reales y están guardadas en archivos históricos de un documental que fue exhibido ante científicos de todo el mundo. En él vemos un corazón latiendo fuera del cuerpo, una cabeza separada del tronco que reacciona a la luz y un perro clínicamente muerto que abre los ojos 10 minutos después de haber muerto. Pero ¿quién fue el hombre capaz de hacer todo esto? ¿Vale la pena sacrificar animales para salvar humanos? ¿Y por qué ese científico fue premiado aún haciendo cosas prohibidas? Hola, yo soy Leo León y eso es exactamente lo que voy a contarte ahora. Sergei Brukhonenko nació el 30 de abril de 1890 en un pequeño pueblo llamado Kozlov, en el interior de Rusia. Para que te entiendas de verdad qué fue lo que movió a este hombre, lo que hizo que dedicara cada gramo de energía que tenía una idea que el mundo entero decía que era imposible. Necesitamos ir con él hasta un lugar donde nadie quisiera estar. Estoy hablando de los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial. En 1914, justo después de graduarse de medicina en Moscú, Brukhonenko fue convocado como médico junior de un regimiento de infantería ruso. Y hoy en las películas de guerra nos venden la imagen de que los médicos militares son verdaderos héroes en el campo de batalla, que salvan a todo el mundo y todo eso. Pero, bueno, hay que sacarse esa idea de la cabeza, porque lo que él vivió no tenía nada de eso. Lo que vivió fue mucho más brutal y mucho más pesado que cualquier imagen que el cine haya construido sobre ese periodo. Los soldados llegaban con heridas en el tórax, en los pulmones, en el corazón, en los grandes vasos que transportan la sangre dentro del cuerpo. ¿Y qué podía hacer Brukhonenko por ellos? Prácticamente nada. No por falta de voluntad o preparación, no, sino porque la medicina del 1914 simplesmente todavía no había llegado a un nivel donde esas heridas fueran, digamos, tratables. Operar un corazón mientras seguía latiendo, por ejemplo, era cosa de ciencia ficción. Y Brukhonenko lo sabía con una claridad científica que muy pocas personas a su alrededor tenían. Sabía exactamente qué estaba fallando dentro del cuerpo de esos soldados. Podía entender en tiempo real cada etapa del proceso que los llevaba a muerte, pero al mismo tiempo sabía que no había nada que pudiera hacer. Para que lo entiendas mejor, es como hacer cambiar el foco de tu casa, pero no tener una escalera para alcanzarlo. Toda esa indignación dentro de la cabeza de Brukhonenko fue creciendo hasta convertirse en una especie de rabia tan grande que empezó a sentirse inútil. Cada soldado que no logró salvarse se fue acumulando dentro de él, no como un trauma paralizante, no, sino como una motivación para crear algo que pudiera salvar vidas. Cuando la guerra terminó y regresó a Moscú, Brukhonenko ya no era el mismo hombre que se había ido. Y claro, nada vuelve igual después de una experiencia así, ¿verdad? Entonces tomó toda esa indignación acumulada de años viendo personas morir por culpa de una tecnología que todavía no existía, y la metió dentro de un laboratorio. Y fue en el año 1923 en un laboratorio del Instituto Estatal de Química y Farmacología de Moscú, estudiando un medicamento llamado Suramida, que en un principio había sido desarrollado para tratar enfermedades tropicales, cuando encontró la primera pieza de lo que llevaba años buscando para llegar a donde quería. Descubrió que ese medicamento era capaz de producir lo que la ciencia llamaba hemofilia artificial, es decir, la sangre dejaba de coagular fuera del cuerpo. O sea,
Ese medicamento podría mantener la sangre normal, fluida y circulando artificialmente el tiempo suficiente para que fuera útil fuera del cuerpo. Para la mayoría de los investigadores eso habría sido solo un dato interesante en un informe que muy pocas personas dirían. Pero para Brukhonenko no. Aquello fue la punta del iceberg que llevaba buscando desde que vio morir primer soldado por un paro científico en una tienda militar en plena guerra. Porque si la sangre podría circular fuera del cuerpo sin coagularse, entonces sí, existiera una máquina capaz de hacer el trabajo del corazón. Sería posible detener el corazón, operar con calma, reparar el daño y volver a conectarlo después. Mira el nivel de pensamiento de este hombre allá en los años 20. Y fue exactamente con esa lógica descabellada en la cabeza que Brukhonenko salió del campo de la teoría y se fue directo al laboratorio para crear un aparato al que él mismo bautizó como autoyector. Ese aparato que estás viendo ahora es el autoyector original, fotografiado en el propio laboratorio de Brukhonenko en Moscú. Viéndolo así, parece algo bastante rudimentario y, bueno, de cierta forma realmente lo era. Eran dos bombas de diafragma operadas mecánicamente, un sistema de válvulas y, por falta de una mayor tecnología en aquella época, pulmones extraídos de un animal donador funcionando como oxigenador natural de la sangre. Una de las bombas tomaba la sangre venosa cargada de dióxido de carbono y la enviaba a esos pulmones del donador para oxigenarla. La otra bomba tomaba esa sangre ya oxigenada y la devolvía al cuerpo del animal en experimento. Todo eso usando la suramida para evitar que la sangre se coagulara. Hasta esa fecha, no existía nada parecido en ninguna parte del mundo y hasta hoy sigue siendo considerado una aberración porque estaba uniendo la máquina con la carne. A partir de ahí, Brukhonenko no se detuvo y siguió avanzando cada vez más en sus experimentos, cada vez más extraños. Fue 1 de noviembre de 1926 cuando Brukhonenko puso ese aparato por primera vez en un experimento completo. Aisló el corazón de un perro de la circulación, el corazón del animal dejó de latir y el autoyector asumió completamente el trabajo del corazón. El perro permaneció vivo durante 2 horas con el corazón totalmente detenido por primera vez en la historia de la medicina. Voy a mostrar aquí fragmentos del documento original de 1940 titulado Experimentos en la resurrección de organismos, grabado en el propio laboratorio de Brukhonenko. Y en mi opinión, este vídeo es probablemente lo más perturbador de todo lo que Brukhonenko registró, porque no se trata de una obra de ficción, no. A partir de aquí, si eres sensible a imágenes fuertes, le recomiendo que no sigas viendo este documental, ¿ok? Porque son experimentos que cruzaron todas las líneas de la ética involucrando animales y que hoy estarían prohibidos en cualquier parte del mundo. El documental comienza desde el inicio mostrando un corazón latiendo fuera del cuerpo, aislado, sin estar dentro de nadie, funcionando solo, conectado al aparato de Brukhonenko. Por esos conductos circula sangre. Piénsalo conmigo. Crecimos aprendiendo que el corazón es lo que mantiene la vida. Entonces yo me pregunto, ¿eso es vida o es muerte? Es difícil no detenerse a pensar en lo que eso significa. Poco después, el cortometraje muestra algo que dice muchísimo sobre la oscura que fue esa época. Lo que estamos viendo ahora es la cabeza de un perro separada del cuerpo, conectada al autoyector. El perro parpadea cuando percibe el haz de luz.
responde al sonido del martilito. Y hay quienes aseguran que, durante ese mismo experimento, la cabeza llegó incluso a abrir la boca cuando le acercaron un pedazo de queso durante la demostración en vivo frente a una audiencia de científicos internacionales. Pero no termina ahí, ¿no? Mira esta escena. En ella podemos ver a un perro sano, normal, acostado sobre la mesa. Los médicos alrededor no están operando una herida ni tratando ninguna condición, no. Están haciendo algo mucho más radical. Están extrayendo toda la sangre del animal. Entonces la respiración y el corazón empieza a desacelerarse hasta detenerse. Ningún médico en ninguna parte del mundo llamaría a eso otra cosa más que muerte. Durante 10 minutos ningún equipo registra actividad vital. El animal sobre la mesa es, bajo cualquier definición médica existente, clínicamente un cadáver. Entonces Brukhonenko hace algo que parece completamente absurdo viendo lo que estás viendo. Enciende el autoinyector. La sangre comienza a moverse nuevamente por el sistema pulmón, corazón, cerebro. Cada órgano recibiendo otra vez lo que necesitaba para funcionar. Y entonces, sin intervención adicional, sin descargas eléctricas, sin estimulación externa, el corazón vuelve a contraerse por sí solo. El pulmón vuelve a funcionar y de repente el perro abre los ojos. No, espera un momento. Ese animal estuvo clínicamente muerto durante 10 minutos completos y volvió sin secuelas neurológicas. Según los propios registros de Brukhonenko, el perro llevó una vida completamente normal. Hay algo muy importante aquí. Primero, después de la muerte, el cerebro deja de recibir oxígeno. Y ese es el único órgano que una vez muerto es imposible revertir porque las neuronas desaparecen. Y segundo, por esa razón, la máquina de este científico mantenía oxigenado el cerebro incluso después de la muerte del resto del cuerpo. Es decir, el cerebro no moría, porque si eso ocurría, ya no habría vuelta atrás, ¿ok? Pero siendo sincero, aquello sí era, de hecho, una reversión de la muerte. Y el mundo realmente debió detenerse a mirar eso, pero no lo hizo. No porque fuera mentira, no, sino porque el mundo estaba demasiado ocupado con otra cosa. Ese mismo año en que se grabó el documental, el mundo estaba en el punto más alto de la Segunda Guerra Mundial, que golpeó a la Unión Soviética con una violencia devastadora. Para que te des una idea, 27 millones de soviéticos ya habían muerto y casi el 30% de los laboratorios, ciudades, hospitales y universidades de la Unión Soviética quedaron durante la guerra. Quedaron reducidos a escombros durante la guerra. Frente a esa situación tan grave, el proyecto de Brukhonenko tuvo de detenerse abruptamente. Y de un día para otro, la pregunta dejó de ser ¿cómo revertir la muerte? Y pasó a ser ¿cómo sobrevivir a la guerra? Y aquí hay algo que me parece impactante, ¿sabes? Porque el hombre que pasó décadas intentando evitar que las personas murieran por falta de tecnología médica, terminó viendo su trabajo destruido por la mayor operación de producir muertos que vio el siglo XX. Hacia 1950, 10 años después, Brukhonenko intentó regresar, pero el mundo científico ya era otro. Mientras la Unión Soviética estaba ocupada sobreviviendo a la guerra, un médico estadounidense llamado John Gibbon desarrolló una
máquina corazón-pulmón mucho más avanzada y en 1953 realizó la primera cirugía de corazón abierto exitosa del mundo. El nombre de Gibbon entró en los libros. El trabajo de Brukhonenko, que había llegado antes con menos recursos y en condiciones incomparablemente más difíciles, quedó fuera. Brukhonenko pasó los últimos años de su vida intentando conseguir financiamiento, intentando retomar experimentos, intentando convencer a un gobierno agotado de que lo que tenía entre manos todavía valía la pena, pero la ventana ya se había cerrado y él lo sabía. En 1960, Sergei Brukhonenko murió sin llegar a ver en lo que se convertiría su trabajo. 5 años después, el gobierno soviético le otorgó una medalla póstuma al mérito científico. Para muchos, Sergei Brukhonenko no era un médico, sino un monstruo, un loco. Pero es muy interesante detenerse a pensar que todos los avances médicos que tenemos hoy ocurrieron precisamente gracias a esas bizarradas como las de Brukhonenko. Hoy, en cualquier unidad de cuidados intensivos del mundo, existe una máquina que mantiene con vida a pacientes cuyo corazón y pulmones ya no pueden funcionar solos. La lógica de esa máquina es exactamente la lógica que Brukhonenko construyó pieza por pieza en un laboratorio soviético sin calefacción en los años 20. Él no recibió crédito por eso en vida, no. Pero cada persona que sobrevivió gracias a ese equipo, cada recién nacido que pudo volver a casa, cada adulto que salió del hospital después de un paro cardíaco, lleva consigo un fragmento de lo que él descubrió. Tal vez esa sea la única inmortalidad que realmente existe, no la que intentó crear en el laboratorio, sino la que conquistó sin darse cuenta, existiendo dentro de las vidas que su trabajo hizo posibles. Brukhonenko perdió la batalla contra el tiempo, pero ganó la guerra contra la muerte de una forma que él mismo nunca llegó a ver, no, y nunca verá. Espero que te haya gustado y cuéntame si ya conocías esta historia. No olvides suscribirte porque este es un proyecto nuevo con este nuevo formato de historias emocionantes. Ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Gracias por ver el video y hasta el próximo.